Mientras dormías, mientras millones encendían la televisión sin imaginar nada, mientras Chicago parecía una ciudad más, una operación extranjera ya estaba en movimiento dentro de Estados Unidos. Pero no cruzó la frontera a escondidas. No entró por un túnel. No vino disfrazada de migrante. Entró con pasaporte diplomático, con inmunidad, con escoltas, con cajas selladas que nadie podía revisar. Y lo que se descubrió esa noche no solo sacudió a Chicago, puso al gobierno federal contra la pared. ¿Te imaginas que el mayor socio de un cartel no esté en la sierra, sino sentado en una embajada? No te muevas. Lo que viene cambia todo. A las 3:45 de la madrugada, Chicago era una ciudad suspendida en el silencio. Las avenidas estaban vacías, los semáforos cambiaban para nadie y los edificios parecían gigantes, dormidos custodiando secretos que aún nadie imaginaba. No había sirenas, no había gritos, no había señales de alerta. Y sin embargo, algo estaba a punto de estallar debajo de esa calma perfecta. Mientras millones dormían, una maquinaria invisible giraba sin descanso, perfectamente engrasada, avanzando como una sombra que nadie podía ver, pero que ya estaba demasiado cerca. Durante meses, analistas federales observaron patrones que no encajaban con ningún caso anterior. Las rutas eran limpias, los tiempos impecables, la logística parecía milimétrica. Los cargamentos no viajaban como lo hace el crimen común, escondidos o a la carrera. Estos atravesaban fronteras como si fueran parte de una empresa legítima. Finanzas sin nombres, empresas sin rostro, movimientos bancarios imposibles de rastrear. Era una red tan bien diseñada que no parecía ilegal, parecía oficial. Lo más inquietante fue darse cuenta de que no existía caos en la operación, como suele ocurrir con estructuras criminales tradicionales. No había errores humanos, no había improvisación, no había violencia innecesaria. Todo estaba calculado, demasiado perfecto para ser obra de delincuentes comunes. Cada movimiento tenía protección, cada forma tenía justificación, cada obstáculo tenía una solución anticipada. No se comportaban como una organización criminal, se comportaban como una institución. Y entonces, en medio de una conversación cifrada, apareció un nombre, no el de un operador, ni el de un financista oculto, ni el de un líder en fuga. Era algo mucho peor. Un nombre que jamás debió estar ahí. Un nombre que no pertenecía al mundo del crimen, sino al mundo del poder. En ese instante, la operación dejó de ser una investigación de narcóticos para convertirse en algo más grande, más oscuro, más peligroso. Porque cuando el delito ya no se esconde, sino que se sella con documentos oficiales, lo que está en riesgo ya no es una ciudad, es un país entero. ¿Por qué un nombre diplomático aparecería dentro de un sistema criminal? Cuando el nombre apareció en los archivos descifrados, el sistema federal no reaccionó, se congeló. No hubo celebraciones, no hubo triunfalismo, no hubo satisfacción. Lo que hubo fue silencio. Un silencio incómodo, pesado, casi claustrofóbico. Porque no era el nombre de un operador criminal, ni el de un jefe regional. Era el nombre de una figura diplomática, acreditada oficialmente en Estados Unidos. Un hombre que no vivía en la clandestinidad. Vivía protegido por leyes, tratados y protocolos internacionales. Este no era alguien que pudiera ser citado como cualquier sospechoso. No podía ser interrogado sin autorización diplomática. No podía ser detenido sin consecuencias internacionales.
No podía ser inspeccionado como cualquier otro ciudadano. Tenía inmunidad, acceso global, rutas protegidas, comunicación segura. Y eso lo convertía en alguien no solo poderoso, sino prácticamente intocable. Para el sistema legal común era una muralla. Para la investigación federal era un problema de proporciones históricas. Lo que más perturbó a los analistas no fue quién era, sino lo que ocurría paralelamente desde su llegada. Los números no mentían. Importaciones químicas sensibles comenzaron a incrementarse sin una razón económica clara. En almacenes sin actividad comercial aparecieron sellos diplomáticos. Y en archivos financieros surgieron vínculos imposibles de ignorar entre empresas fantasma y estructuras criminales en el extranjero. Nada era directo, todo estaba diseñado para no levantar alertas. Pero cuando se conectaban los puntos, el mapa contaba una historia diferente. Ya no se trataba de sospechas sueltas, era un patrón, frío, constante y persistente. Un patrón que no podía explicarse por casualidad. Un patrón que no parecía corrupción aislada, sino una construcción inteligente, profunda, planificada en el tiempo. Para los investigadores, la pregunta dejó de ser sí y pasó a ser cuánto. ¿Cuánto tiempo llevaba operando esta estructura? ¿Cuántas decisiones políticas pasaron sin saberlo bajo una influencia extranjera? ¿Cuántas rutas estaban siendo desviadas sin que nadie lo notara? No se trataba de sobornos ocasionales, ni de funcionarios vendiendo favores por debajo de la mesa. Esto no era un esquema burdo ni improvisado. No había maletines llenos de dinero, ni llamadas clandestinas hechas en bares oscuros. Lo que se estaba descubriendo frente a los ojos de los analistas federales era algo mucho más sofisticado y mucho más aterrador, una estructura construida con la precisión de una corporación multinacional. Cada movimiento tenía lógica operativa, cada empresa tenía una función específica, cada ruta estaba pensada para fundirse con el comercio legal. No era un caos criminal, era arquitectura financiera. Las empresas fachada no parecían falsas. Tenían horarios, empleados, facturas y bancos. Las importadoras aparentemente legítimas tenían licencia para operar. Los documentos estaban en regla. Todo estaba bien desde el papel. Pero detrás del papel se movía una red diseñada para desviar mercancía, dinero y protección sin que saltaran alarmas. Al analizar la red completa, los investigadores descubrieron que no se trataba de simples instalaciones desconectadas entre sí. Era una red orgánica. Una empresa lavaba recursos, otra transportaba insumos, otra procesaba, otra redistribuía y otra blindaba rutas con gestores legales. Chicago no era solo una ciudad involucrada. Era el corazón operativo, un centro nervioso donde las decisiones se ejecutaban y desde donde el flujo se distribuía hacia otros puntos del país y más allá de las fronteras. Lo más inquietante fue la posibilidad de que muchas empresas no supieran realmente en qué estaban involucradas. Contratos legítimos firmados por terceros, proveedores legales abasteciendo sin sospechar, transportes terrestres que solo veían cajas selladas sin saber lo que había dentro. El sistema estaba diseñado para que incluso quienes trabajaban dentro no conocieran el verdadero negocio. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque el crimen ya no parecía crimen, parecía economía. 4:03 de la mañana. Una sola orden recorrió las frecuencias federales. Avancen todos los objetivos, ya. Lo que siguió no fue una redada, fue una ofensiva.
Vehículos blindados cerraron calles. Equipos tácticos entraron por múltiples frentes. Almacenes cifrados fueron abiertos en segundos. Dentro, cargamentos listos para distribución, armas ocultas, sustancias procesadas, rutas internacionales, dinero congelado, en una bodega, un elevador oculto, en el subterráneo, toneladas de mercancía ilícita, armamento, documentos financieros y un archivo con nombre clave que apuntaba directamente a la embajada. ¿Cuántas ciudades habrían caído si esa red seguía intacta? Lo impensable ocurrió. Una instalación vinculada al sistema diplomático fue intervenida. No era una embajada oficial. Era una oficina sombra. Servidores activos. Transferencias en curso. Destrucción de pruebas en tiempo real. Los agentes entraron mientras los sistemas intentaban borrar todo. A millas de distancia. Toda la red intentaba apagarse. Pero ya era tarde. Se incautaron listas de envíos, rutas químicas, transferencias internacionales, comunicaciones directas con redes criminales. El patrón quedó expuesto. No era un hombre solo. Era una estructura transnacional. ¿Cuántos países podrían estar ejecutando operaciones similares sin haber sido detectados todavía? Lo que ocurrió en Chicago no fue un caso más. Fue una alarma global. Demostró que el crimen ya no solo dispara. Ahora dirige empresas. Ahora firma contratos. Ahora habla varios idiomas. Ahora usa trajes. Ahora entra por la puerta principal. Esto no fue una guerra contra un cartel. Fue el descubrimiento de una infiltración extranjera en suelo americano. Y la pregunta final es esta. Si esto pasó en Chicago, ¿en qué otra ciudad ya está ocurriendo sin que nadie lo sepa? Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que esto no es ficción. Suscríbete para seguir descubriendo lo que no quieren que veas. Dale like si crees que esta historia debe seguir saliendo a la luz. Comenta. Esto es solo la punta del iceberg o el inicio de algo mucho más grande. Aquí no inventamos. Aquí investigamos. Aquí revelamos. Nos vemos en el próximo informe.